¿Alguna vez has experimentado ese momento en el que todo parece desmoronarse a tu alrededor? ¿Y si te dijera que hay una estrategia ancestral que puede revertir cualquier escenario? Al instante. Presta atención ya que estás a punto de descubrir una nueva dimensión del control personal. Hay un segundo crucial, una reacción automática que ocurre cuando alguien te desafía, te cuestiona, prueba tus límites. En este momento decisivo, la mayoría de las personas hacen exactamente lo que estaban programadas para hacer. Se apresuran a explicarse. Esa no era mi intención. No lo entendiste bien. No soy así. Suena razonable, civilizado, pero para cualquiera que entienda las leyes no escritas del poder, es el momento exacto en que pierde toda su ventaja. Porque cuando te justificas, estás confesando que necesitas su aprobación para existir. Y en el teatro de la dominación, la impresión que haces lo es todo. Si perciben la vacilación, no identifican la fragilidad, identifican la oportunidad. Esta es la brutal verdad que pocos descubren. Quien se explica, se somete. Quien permanece inquebrantable, obliga a otros a cuestionar sus propias motivaciones. Si comprendiste esta dinámica fundamental, sigue conmigo, porque ahora vamos a desentrañar lo que realmente sucede detrás del escenario. Explicarse casi nunca funciona. Lo que realmente ocurre es una transferencia completa de poder. Cuando intentas justificar tus acciones, estás aceptando jugar según sus reglas. Estás validando el derecho que se dieron a juzgarte. Estás diciendo, tienes la autoridad para cuestionarme. Y en el momento en que otorgas esa autoridad, toman el control de la narrativa. Incluso si tienes razón, parecerás culpable, porque solo las personas inseguras se apresuran a dar explicaciones. Aquellos que realmente tienen poder dejan que el silencio haga el trabajo pesado. Permiten que la acusación flote en el aire sin respuesta, sabiendo que la verdadera jugada es esta. Convertir su ataque en un espejo de su propia inestabilidad. Hazles dudar de sí mismos. Haz que parezcan emocionalmente descontrolados, obsesivos, perturbados. Quien habla primero generalmente pierde el control del encuadre, y quien controla el encuadre determina el resultado final. La gran mayoría se defiende porque quiere ser comprendida. Cree que si explica lo suficiente será absuelta, pero este impulso proviene de la necesidad emocional, no de una estrategia inteligente. No quieres comprensión, quieres dominio. La comprensión es para terapia, el dominio es para la victoria. Y la victoria no viene de ser entendido, sino de ser respetado, temido y considerado intocable. Entonces, cuando alguien te llama arrogante, frío, manipulador, e inmediatamente respondes, no lo entiendes. El principio central es simple. Quien se defiende, se disminuye. Quien permanece en silencio obliga a otros a llenar los vacíos e invariablemente lo sobreestiman. Esta es la mecánica real. Cuando no reaccionas, se sienten incómodos. Comienzan a dudar de su propia hostilidad. De repente, su poder se encoge mientras el tuyo se expande, porque has logrado algo que ninguna persona emocional puede proporcionar. Los has obligado a enfrentarse a sus propios fantasmas internos. Así es como cambias las tornas. Dejas que su agresividad muera en el eco de su propia inutilidad. Apliquemos esto a un escenario real. Vea cómo funciona esta estrategia en público. Entras en una habitación. Alguien lanza una púa. Todos se dan la vuelta para ver tu reacción. Su respuesta es esta: silencio absoluto, sin justificaciones, sin represalias, solo una calma helada e inmovilidad completa. En este momento, te vuelves invulnerable, porque todos en la sala se ven obligados a preguntarse, ¿por qué no reaccionó? ¿Sabe algo que no sabemos? ¿Está por encima de eso? Has invertido completamente el encuadre social, porque las personas ya no están observando el ataque. Están estudiando tu reacción. Y el silencio, cuando se entrega con presencia, habla más fuerte que cualquier defensa. La verdad fundamental es esta: el poder no está en lo que dices, sino en lo que la gente cree que podrías decir, pero eliges no hacerlo. Y si el silencio no es suficiente, el movimiento más frío aún está por llegar. A veces, no solo ignoras la provocación, la reviertes. Alguien lo llama manipulador. De una sonrisa apenas perceptible, mire más allá de ellos y diga: observación fascinante. Nada defensivo, solo un distanciamiento helado. ¿Qué pasa? Se confunden porque esperaban una pelea. En lugar de eso, llevan su propia arma. Ahí es cuando la culpa se instala en su lado. Empiezan a preguntarse si exageraron, si pasaron vergüenza, si ahora parecen desesperados. Y lo parecen. Tomaste la energía negativa que te arrojaron e hiciste que la llevaran ellos mismos, sin mover un dedo.
Llega un momento en que el silencio se vuelve insoportable para quienes esperaban una reacción. Ahí es donde el juego gira por completo. ¿Pensaron que eran los acusadores? Ahora están expuestos como los que piden atención. Dejaste atrás la ingenuidad y asumiste una nueva identidad, alguien que no se sacude. El gran giro fue darse cuenta de que las palabras rara vez aclaran, distraen, distorsionan, confunden. Cuando alguien intenta confrontarte, no quiere respuestas. Quiere empujarte al laberinto de justificaciones, hacerte tropezar tratando de explicarte. Pero hay una trampa en este juego. Quien se justifica demasiado, pierde autoridad. La verdadera fuerza está en el silencio calculado. Deja que el otro ocupe el espacio vacío. Se atropellan en sus propias palabras. Se rebelan, exageran. Mientras tanto, tú, en silencio, te conviertes en la figura más poderosa de la sala. No porque ganó el debate, sino porque nunca entró en él. Y todos lo perciben, aunque inconscientemente. Este es el verdadero arte de dominar los entornos sociales. No se trata de tener razón, sino de mantener el centro. Este poder silencioso se manifiesta con precisión tanto en el mundo corporativo como en las relaciones íntimas. Imagina una reunión de alto nivel. Alguien desafía su capacidad. No me parece que esto haya sido bien planeado. Esperan que te muevas, que entres en el juego defensivo. Así es como actúan los frágiles. Intentan probar algo. Transparentan la inseguridad. Pero el jugador estratégico no cae en la trampa. Respira, mantén la calma, tal vez solo levanta una ceja. Y si dice algo, es una inversión. ¿Cómo lo harías diferente? Ahora el foco se desplaza. El interrogador, antes en posición de ataque, se ve obligado a exponerse. La dinámica cambia. El ambiente siente. Quien está firme pasa a mandar, sin levantar la voz, sin necesidad de convencer. En las relaciones personales, esta misma postura tiene un efecto aún más profundo. Cuando alguien dice, siento que te has alejado de mí, el común se apresura a negar, explicarse, corregir la situación. Pero hay otra vía, más refinada, más poderosa. Solo mira, respira y di, esa no es mi lectura. Y deténgase allí, sin dramatización, sin profundizar. Esta respuesta esbelta y segura desestabiliza por completo la expectativa de conflicto. El control emocional cambia de manos. Tú mandas el clima, y quien manda el clima dicta el desenlace. Sin embargo, existe un nivel más alto de esta maestría, y exige frialdad absoluta. Cuando sea provocado, ignorado o atacado, no respondas, no reacciones, no lo reconozcas. La ausencia de respuesta es una oración. Su indiferencia se convierte en un espejo incómodo, donde el otro solo ve que se ignora su propia necesidad de validación. Este tipo de ausencia activa es un golpe seco en la psique de los demás. La mente del otro trata de comprender, busca motivos, inventa narrativas, se desgasta emocionalmente. Porque el ser humano promedio necesita un retorno emocional, incluso cuando es negativo. Quítalo y el piso desaparece. Y cuanto más intentan extraer una reacción, más entregan. Mientras tanto, tú permaneces ahí, impasible, inalcanzable, con el control absoluto de la escena. Conquistas el juego no defendiéndote, sino dejando que otros se expongan en tu ansia de atención. Ellos se pierden tratando de arrancarte una reacción y en ese esfuerzo desmedido revelan exactamente aquello que deseaban esconder, su propia fragilidad. En lugar de adoptar una postura defensiva, use su ataque como una ventana a las inseguridades que llevan. Si te llaman arrogante, devuelves con sutileza. Es curioso cómo la confianza molesta tanto a quienes no la tienen. Si la acusación es de manipulación, basta con observar fríamente y decir, solo quien es inmune a la persuasión se siente amenazado por ella. No niegas nada. Devuelves la energía de forma translúcida hasta que el peso de la crítica se vuelve contra el crítico. No es un simple cambio de roles, es un desplazamiento estratégico, un movimiento en el que no combates la fuerza del otro, sino que la redireccionas, dejando que él mismo tropiece con su propia agresividad. A esto, muchos llamarían redirigir la cuchilla. No es su mano la que impide el corte, es el golpe mismo el que resulta ineficaz.
Se nos enseña a cuidar nuestra imagen, como si siempre tuviéramos algo que probar, pero ese es el mayor error. Cuanto más intentas justificarte, más entregas la narrativa al otro. Un verdadero estratega sabe que el silencio puede ser más agudo que cualquier respuesta. Él sabe que el que permanece imperturbable en medio del caos se convierte en el verdadero centro de gravedad de la situación. Quien intenta difamarlo se exalta, pierde el eje, comienza a parecer irracional. El simple hecho de que no respondas ya los desequilibra. Y esa ausencia de reacción es lo que realmente molesta. Lo que asusta no es su discurso, sino su estabilidad ante la provocación. El equívoco común es pensar que la autoridad viene de la validación, de la defensa, de la réplica certera, pero cada vez que entras en ese juego, estás aceptando las reglas del oponente, y al hacerlo, le das poder. El verdadero dominio está en no reconocer siquiera el campo de batalla. Imagina ahora una escena simple. En medio de un grupo, alguien suelta: «¿Te crees el dueño de la razón?». La respuesta común sería una sonrisa amarilla o una explicación nerviosa, pero optas por el silencio. Dejas que el comentario cuelgue en el aire. Observas las reacciones a tu alrededor. Y si quiere hacer presencia, dice algo seco, con ligereza. Interesante percepción. El efecto es inmediato. Quien te atacó se encuentra en el centro de atención, luchando por mantener el control de la narrativa que él mismo inició. En la esfera digital, todo se intensifica. Las opiniones vuelan como flechas, y aunque el silencio puede interpretarse como debilidad, hay un tipo de silencio que impone respeto, el de la presencia firme que no necesita explicarse. La ausencia de respuesta, cuando se combina con un aura de certeza, a menudo es más poderosa que cualquier argumento. Como decía Nietzsche, la peor lucha es contra el enemigo que no responde. Has convertido el ataque en un trono. Lo que debería avergonzarte ahora sirve como una señal de fortaleza, y el efecto es inmediato. Tus críticos parecen mezquinos mientras permaneces impasible. La audiencia que antes observaba de forma neutral comienza a percibir quién realmente dirige la situación. En lugar de justificarse, existen herramientas mucho más efectivas para cambiar las tornas. El silencio, que los obliga a llenar el vacío con sus propias inseguridades. La redirección, que cambia el enfoque y altera la narrativa. Y las respuestas agudas, directas, minimalistas pero devastadoras. ¿Te llaman arrogante? Es curioso cómo la confianza causa incomodidad en quienes no la conocen. ¿Dicen que eres falso? No estoy en deuda con las expectativas de nadie. ¿Sugieren que te crees superior? No, simplemente no sigo la misma lógica que ustedes. Estas respuestas no piden comprensión, imponen presencia. Dicen sin rodeos: tus palabras no tienen entrada aquí. Y eso es más que resistencia, es soberanía emocional. El verdadero jugador no se esfuerza por ser visto como íntegro, se permite ser mal interpretado, sabiendo que la indignación ajena es combustible para su avance. No combate el ataque, lo ve crecer hasta que se vuelve demasiado grande para sostenerlo. Los que se oponen esperan conflicto, pero cuando no viene, se descontrolan. Elevan el tono, exageran los gestos, se deslizan en su propia actuación. Mientras tanto, solo observas, y esa distancia es la oración misma. No los destruiste, solo permitió que se consumieran tratando de golpearte. Algunos temen ser malentendidos. Cree que necesita ser claro, accesible, cariño, pero lo predecible se maneja fácilmente. Lo enigmático, por el otro lado, es temido precisamente porque no ofrece asas por las que pueda ser manipulado. Quien vive tratando de aclarar su postura parece inseguro. Quien permanece enigmático inspira precaución. La verdad esencial es simple. No es necesario ser admirado para ganar. Es más poderoso ser respetado. El que busca parecer impecable se convierte en rehén de la aprobación. Aquellos que construyen una reputación sólida e imponente pueden no complacer a todos, pero imponen límites que rara vez se cruzarán. Al final, no se trata de ser perfecto, sino de ser inalcanzable. Esto es lo que sucede cuando abandonas por completo la necesidad de justificarte. Su reputación deja de ser moldeada por las opiniones ajenas
y pasa a ser definida por el misterio de lo que usted puede hacer o elegir no hacer. Así es como cambias las tornas. En lugar de perseguir la aprobación, crea un entorno donde otros pisan con cuidado a su alrededor. La verdadera transformación va más allá del silencio. Se trata de una presencia que, incluso sin decir nada, impone respeto. No por frialdad, sino por equilibrio. No eres indiferente, eres intencionalmente inquebrantable. Y esta postura envía un mensaje claro. Ninguna provocación es suficiente para sacarte del centro. En el instante en que abandonas el impulso de protegerte, explicar o ganar validación, cruzas un límite invisible. A partir de ahí, su simple existencia se vuelve suficiente. Y en ese punto, el poder deja de ser esfuerzo, pasa a ser natural, casi inevitable. Piensa en las pocas personas que nunca rechazan las críticas, no se victimizan, no se involucran en discusiones y, sin embargo, despiertan un profundo respeto. ¿Por qué? Porque al no reaccionar se convierten en leyenda. Y donde hay silencio, la mente humana se llena de suposiciones poderosas. La ausencia de justificaciones lleva a otros a imaginar que sabes algo que ellos no saben, que ves lo que ellos no ven. Esta suposición alimenta el aura de dominio. El objetivo nunca fue verse bien, sino dirigir la narrativa. Y aquí está el detalle más sutil. Cuanto más intentas explicarte, más pareces solo en la defensa misma. Pero cuando permaneces sereno, sin involucrarse, sin responder, sucede algo curioso. Los demás sienten la necesidad de defenderlo. De repente escuchas, eso fue injusto para él, y estas mismas personas que podrían ser neutrales o incluso hostiles, ahora se convierten en su primera línea. No porque lo pidieras, pero porque su dignidad silenciosa las instigó a ello. Esta es la forma más alta de influencia. Dejar que el colectivo proteja tu imagen mientras permaneces indocable. La admiración da paso a la reverencia. Esta no se logra de un día para otro. Está construido como quien levanta muros en silencio. Y todo comienza con un gesto simple pero definitivo. Nunca respondas provocaciones que tienen como único objetivo sacarte del eje. Cierre con pocas palabras o simplemente mira. Cuando no encuentran dónde golpearte, comienzan a dudar. Te conviertes en un reflejo desconcertante, una superficie que no absorbe el ataque, solo lo devuelve. Al final, el individuo más temido no es el que confronta, es uno que nunca necesita confrontar y, sin embargo, hace que los demás retrocedan. Llegarás al punto en que cesen los ataques, no por un choque directo, sino porque la gente entiende que cualquier intento será inútil, y en ese momento su simple presencia comunica todo. No estoy aquí para reaccionar, estoy aquí para ver cómo otros se desmoronan tratando de golpearme. Hay una diferencia crucial entre la fuerza y la verdadera inmunidad. La fuerza todavía reacciona. La inmunidad simplemente no se ve afectada. El verdadero dominio no está en ganar una discusión, sino en no permitir que ella ni siquiera tenga importancia. No entras en el juego, lo haces obsoleto por tu ausencia. Cuando abandonas la necesidad de defenderte, algo profundo cambia. La gente deja de verte como alguien accesible al juicio. Sales del escenario donde se escenifican los rituales de la validación social y te estableces en un territorio donde solo importa tu propia evaluación. En este punto, ya no opera bajo el impulso de la autoconservación, opera desde la intención. Construyes tu presencia con un propósito, impones tu ritmo, silencias por decisión, no por ausencia. Y los que lo rodean lo notan. Notan en su mirada la firmeza de quienes ya han hecho las paces con su propia esencia. Perciben en su calma una autoridad que no necesita levantar la voz para ser oída. No está siendo arrastrado por la corriente. Eres tú quien la forma. Y este cambio sutil, pero poderoso, altera la dinámica a su alrededor. Las palabras se vuelven más medidas. Las críticas pierden impulso. Su nombre pasa a cargar peso, no por el esfuerzo de probarse, sino justamente por la negativa a implorar reconocimiento. Si has llegado hasta aquí, si cada idea ha resonado con algo profundo dentro de ti, entonces ya has cruzado la frontera entre el conformismo y la conciencia. Ya no eres un mero espectador de la realidad. Eres alguien que se niega a ser moldeado por un sistema que te enseña a buscar la aceptación a toda costa. Miraste el juicio y no te estremeciste. Y por eso lo reconozco.
sepa que incluso sin darse cuenta, una transformación ya ha comenzado a ocurrir dentro de usted. La raíz de la estabilidad emocional ya ha sido plantada. La decisión de dejar de justificarse está germinando dentro de capas invisibles de su psique. Y eso, una vez despertado, ya no se puede deshacer. Por lo tanto, propongo una señal, no para complacer a los algoritmos, sino como un testimonio silencioso de en quién te estás convirtiendo. Si estas palabras han tocado algo verdadero en ti, deje en los comentarios una frase que sirva de ancla. Mi silencio es mi elocuencia. Eso no es solo una respuesta, es una afirmación interna. Es tu forma de decirle al mundo que ya no negocias tu paz a cambio de peleas que no llevan a ninguna parte. Al interactuar con este canal, no solo estás siguiendo el contenido, sino que te estás alineando con una mentalidad. Un espacio donde el compromiso es con la verdad, no con el rendimiento. Aquí no ofrecemos reflejos cómodos, sino verdades desconcertantes, las que transforman. Lo que encontrarás aquí no es pasatiempo, es una herramienta. Cada idea, cada palabra, fue creada para acceder a un punto específico dentro de ti, un punto que tal vez estaba inactivo, pero nunca inexistente.